Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Espero que a lo largo de los próximos minutos siga entrando gente, porque hemos invitado a muchos, pero bueno, no vamos a dilatar más el comienzo. Yo quería comentar, antes de empezar, que esta mesa redonda que hoy celebramos no es un acto aislado, sino que se trata de un proceso de reflexión sobre qué podemos hacer como ciudadanos frente a la situación que tenemos hoy en Europa y en España, ¿no? Voy a leer unos párrafos de lo que sería la justificación de esta jornada. Todos recordaremos que cuando nos adherimos a la Unión Europea en el 86-87, para España, con el pasado que teníamos, pues eso supuso adentrarnos en el camino de la profundización de los derechos, las libertades, la igualdad, el estado de bienestar, etc. Y esa fue la idea fundacional de Europa y en ella seguíamos creyendo, o hemos seguido creyendo, ¿no? Siempre pensábamos que más Europa era pues más democracia, más Europa era más derechos y más estado de bienestar. Pero sin embargo, mientras esto ocurría, y esto lo vimos el año pasado en los 2 o 3 conferencias que tuvimos aquí con personas que vienen de las instituciones europeas, los ciudadanos hemos estado alejados de lo que ha sido esa construcción. Hemos dejado digamos, a las instituciones europeas, al sistema, a los políticos, manejar la construcción europea. De forma que cuando queremos saber exactamente qué es Europa, pues nadie realmente conoce ni cuál es su funcionamiento verdadero, ni cómo podemos incidir en que Europa vaya hacia un lado o hacia otro. Cuando se introdujo el euro como moneda única, eso fue como una especie de confirmación simbólica de la unidad, ¿no? Que nos aseguraba la continuación y el fortalecimiento de los valores europeos en una escala ya más transnacional. Sin embargo, hemos visto en los últimos años la crisis en la que hemos estado viviendo, una especulación en torno al euro. Hemos oído que el euro se construyó pero sin una arquitectura adecuada y que por lo tanto esto es parte del problema que tenemos, que los estados tenemos que apretarnos el cinturón para apuntalar el euro, y resulta que más euro no es más Europa, sino más euro es pues, desmantelamiento del estado de bienestar, desmantelamiento de la sanidad y de la educación, desguace de los principios y valores democráticos, y surge paralelamente a todas estas acciones pues una capa social que no es solo española, sino que es de toda bastante global, que es la capa de los indignados, ¿no? Que reivindican más democracia, más participación, y que ven como los recursos convencionales, como la resistencia o la desobediencia civil, están teniendo relativamente poco impacto en las clases gobernantes y que incluso comienzan a ser criminalizadas, ¿no? La idea de hoy es, a través de la Asociación Europea de Pensamiento Libre, que es una asociación que se ocupa a nivel europeo de contrastar cómo van los valores de la ilustración en las democracias europeas, pues esta asociación ha decidido en este año trabajar este tema a nivel europeo. Nosotros lo estamos haciendo aquí con 3 o 4 conferencias, de las cuales sacaremos o queremos sacar alguna conclusión, que a su vez se compartirá con la central de la Asociación Europea de Pensamiento Libre en Bruselas, para que ellos a su vez hagan llegar nuestras preocupaciones a nivel de las instituciones europeas allí, ¿no?
Por tanto, a partir de estos encuentros vamos a tratar de proponer algunas ideas para la acción que puedan servir para algo si es que tienen algún tipo de repercusión en un mundo tan intervenido como el que estamos. Entonces tenemos con nosotros hoy a 3 personas clave. El profesor Carlos Berzosa, muy conocido por todos los que están aquí en esta sala seguramente. Él ha sido catedrático de Economía, ha sido rector de la... Eso sigo siendo. Sigue siendo. Ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entre otras cosas que desconozco, pero si quieres puedes... No, está bien. ¿Está bien? Sí. Pues si cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes, pues muchas gracias por esta invitación a Ángel Siemens y al Ateneo por permitir que esté aquí una vez más, ¿no? Como he dicho en el pasado, pues todavía sigo siendo profesor. El rector se acabó, el rectorado. Eso es algo coyuntural, a lo cual hay que saber que es así. Y en estos momentos, como ha dicho ella, pues entre algunas actividades estoy presidente de la Comisión Española del Refugiado, que también pasa por malos momentos, como todos, porque somos sujetos y objeto de recortes, y eso pues también va en detrimento de los derechos humanos de las personas que buscan refugio y asilo en nuestro país. Pero bueno, dicho esto, y ya que somos miembros de la Unión Europea, no está mal recordar, ¿no? A veces como países democráticos, países avanzados, sin embargo después no se comportan igual con nosotros, ¿no? Con los que vienen de fuera, ¿no? Y yo quisiera, para empezar, ya que soy el mayor de la mesa, y tenemos gente joven, lo cual me gratifica mucho, ¿verdad? Contando una poco historia del abuelo Cebolleta ya, ¿no? Me gustaría situarme en la década de los 60, cuando yo era estudiante de económicas, y las contradicciones que nos generaban lo que era el mercado común entonces, lo que van a ser las comunidades europeas en aquellos años. ¿Por qué digo contradicciones? Porque, por una parte, José Luis San Pedro, profesor, que todos ustedes saben quién es y conocen, pues era muy europeísta. Nos hablaba de las ventajas de la integración, explicaba en términos económicos todo lo positivo que aquello significaba y suponía, y también nos decía que España no podía ser miembro de este club de países desarrollados, ricos, donde había un modelo social, un estado de bienestar, porque teníamos una dictadura y uno de los requisitos fundamentales para ingresar era tener sistema democrático, ¿no? Y por una parte, por tanto, se nos generaba una conciencia como estudiantes de las ventajas de lo que era esa integración económica que estaba dando en Europa, en países ricos, desarrollados, democráticos y con un estado de bienestar avanzado, y nosotros que estábamos marginados fuera de esa propia realidad. Pero por otra parte, yo recuerdo que entonces también leí un libro de Nova Terra, una editorial que ha desaparecido ya, en donde venía un simposio, un congreso que se había celebrado en Francia, entre autores, pues, diríamos, pues más críticos, más radicales, entre ellos André Gorz, Mandel, Nabil, Malet, muchos situados dentro del campo marxista, en donde hacían una crítica a esa comunidad europea como la Europa de los monopolios, hablaban. Estaba generando una concentración de capital importante y señalaban que mientras que los movimientos obreros se desenvolvían a escala nacional, con los sindicatos todavía en esa esfera, sin embargo el capital cada vez se movía más a escala de los países, a escala global, pero que ello estaba siendo facilitado por la libertad de circulación de mercancías, de capitales, que preconizaba esa unión, esa comunidad europea, o esas comunidades, pero no la libertad de circulación, que también estaba de personas, que también estaba como un principio básico, pero que tenía más restricciones que la libertad de circulación de mercancías y de capitales. Claro, aquello pues también me llamó la atención, ¿no? Es decir, bueno, esto que vemos desde aquí como jóvenes, esa Europa que mitificamos frente a nuestra realidad, que lógicamente era jauja frente a nuestra realidad, pues también tiene sus inconvenientes, ¿no? Si hoy leemos a estos autores que tenían una visión crítica del proceso de la Unión Europea, donde ponían mucho énfasis en los intereses del capital, ¿no? Y en aquellos años que íbamos a Francia, sobre todo Francia, ¿no? A ver cine que no podíamos ver aquí, a comprar libros que no se podían comprar aquí, amigos que nos traían libros que a veces no llegaban porque se los cogían en la frontera,
pues claro, aquello nos parecía realmente importante por una parte, pero por la otra había esa crítica que entonces también existía, ¿no?, en aquellos años de radicalismo, sobre lo que era el capital de los monopolios, el oligopolio fundamentalmente que se estaba configurando con fuerza en Europa, ¿no? Pero si vamos a ver bien, la Europa es esta, son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas. Por una parte, una Europa de derechos humanos, una Europa democrática, una Europa con ese estado de bienestar que yo decía antes, pero también esa Europa que favorecía ese movimiento de capitales, que favorecía a las grandes empresas multinacionales norteamericanas que están establecidas en Europa, pero también a las propias empresas multinacionales europeas. Una Europa que sí que había avanzado en las libertades democráticas, pero que luego el comportamiento que tenía con el resto pues no era ni mucho menos igual, ¿no? Esto no se puede olvidar, porque a veces también hacemos unos discursos de Europa muy favorables, pero los comportamientos con las antiguas colonias de los británicos, de los franceses, pues era bastante de represión, ¿no?, como el caso de Francia con Argelia, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros analizamos desde entonces qué ha sucedido, pues observamos que Europa, la Unión Europea, que se ha ido ampliando progresivamente, y eso pues también es uno de sus éxitos, ¿no?, de 6 países a 9, de 9 a 12, 15, así hasta que tenemos 20 y tantos ya, pues realmente ha tenido un éxito. Los países quieren entrar en esa integración económica, a pesar de los problemas existentes. Y de hecho, cuando Oliar, que era ministro de Español en las relaciones con Europa, estaba haciendo gestiones para ello, pues Simone Veil le decía, pero ¿cómo quieren ustedes entrar aquí? Si esto está lleno de goteras, ¿no? En los años 70, la crisis económica, el Reino Unido había entrado y también siempre estaba poniendo dificultades y pegas a una serie de cosas, y a Oliar le contestó, sí, aquí hay goteras, pero afuera hay tormenta. Prefiero estar viviendo en un sitio con goteras que aguantando una tormenta. Y esto es lo que realmente sucedía. No era una sociedad ideal lo que se estaba formando en lo que es la integración europea, pero sí desde luego era muy superior a lo que había fuera, ¿no? Por eso el interés de España en entrar, el interés también de muchos países después que han querido ser miembro de este club, que en principio era de países desarrollados, países avanzados, que gracias también a la integración se desarrollaron más unos en relación con los otros y las interdependencias, y aquellos que éramos menos avanzados que también veíamos a ese ideal como algo considerable, como algo significativo. Por eso cuando el gobierno socialista consigue por fin que España entre en este club de ricos, pues eso fue una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción para muchos, ¿no? A veces había la satisfacción, si se quiere usted, simbólica, ¿no? Llegar a los aeropuertos y que pasabas por la vía de los ciudadanos europeos y no tienes que hacer la cola de los ciudadanos no europeos. Pero era decir, después de tantos años de aislamiento de España con dictadura, estamos aquí. Estamos en esta Europa democrática, estamos en Europa del estado del bienestar, estamos en Europa que trata también de progresar en términos no solamente de crecimiento, sino también sociales. Por eso creo que aquello fue un logro importante que hay que señalar, que hay que reconocer, aun cuando esto no nos debe de hacer olvidar la otra parte de esa Europa tan preponderante del capital, como yo decía antes, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre la parte económica ha avanzado más que la parte política, que ha avanzado muy poco, la parte social y también lo que es la Europa de los ciudadanos, que también muchos hemos reclamado, hemos reivindicado una Europa de los ciudadanos y no solamente del capital, del mercado y de la moneda única, ¿no? Y Europa se ha construido pues, de una forma desigual, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, con insuficiencias claras, con déficit democrático, de lo cual se ha hablado insistentemente, pero que nunca se ha llegado a cubrir esta laguna, y no digamos en la política social, que no existe una política social europea. Hay algunas cosas, pero generalmente la política social es la que cada país hace en su propia sociedad y que es muy diferente unos de otros, aun cuando todos pues, más o menos tengan estado de bienestar. En esta Europa de los contrastes hay que señalar que desde el principio, y eso se ha ido manteniendo, pues a pesar de esa libertad de circulación de mercancías, de capitales, esa importancia que se le da al mercado único, a la moneda única, sin embargo, nunca ha habido un fundamentalismo absoluto sobre el mercado. Esa tradición europea, que sobre todo es posterior a la Segunda Guerra Mundial, de considerar que el mercado tiene sus grados de eficiencia, no siempre es eficiente y que tiene fallos que hay que corregir a través de políticas públicas para que exista esa igualdad en rentas, pero también en derechos y en oportunidades. Y de Europa siempre se arbitraron mecanismos compensatorios, ¿no? Que fueron los fondos estructurales. El Fondo Social Europeo,
no para generar empleo, porque entonces había pleno empleo, pero por lo menos para formar a los trabajadores y reciclarlos. Luego sí, cuando ha habido desempleo, se ha ocupado más de los desempleados. El fondo de garantías del FEOGAL, el fondo de garantía de agrícola, ¿no? Fundamentalmente, el FEDER como Fondo Regional de Desarrollo, luego los fondos de cohesión que consiguió Felipe González. O sea que de alguna manera siempre se ha considerado que había que introducir mecanismos compensatorios al mercado, a pesar de que el mercado avanzaba más. Y no se avanzaba tanto ni por políticas fiscales únicas, ni por otra serie de políticas que hubieran sido necesarias. Pero sí se avanzaba en algunos terrenos, ¿no? O sea, no ha sido la Europa solo del libre mercado, aunque esto avanzara más que la otra vertiente, ¿no? Y a trancas y barrancas, pues la integración ha ido avanzando, ¿no? A veces ha ido más deprisa, otras veces más lenta. La crisis económica son malos momentos para la integración, y la crisis de los 70 afectó mucho a esta integración europea, y España entra ya en un momento de recuperación, y realmente hay que reconocer que a España, a pesar de todo, pues ha ido bien en este proceso, en el cual pues también teníamos nuestros miedos, nuestros temores, porque era incorporarse a una unión de países con experiencia ya larga en esto de la integración, y encima además con un desarrollo superior al nuestro, ¿no? Y es como la cadeneta, esa cuando jugábamos de pequeños, ¿no? Que a veces pegaban un tirón los de delante y los de atrás salían todos parados, ¿no? Y posiblemente podría haber sucedido eso, pero afortunadamente no fue así, porque los fondos estructurales de alguna manera sirvieron para que no quedáramos desenganchados del proceso y saliéramos despedidos, ¿no? Pero esa Europa, como decía antes, ha tenido siempre esas debilidades, ¿no? Claro, después que viene, en los años 80, cuando España ingresa precisamente en la Unión Europea, está viniendo el fundamentalismo del mercado, está viniendo todas estas ideas que han predominado en los últimos tiempos, de que el estado de bienestar hay que reducirlo, de que hay que combatir los déficits públicos, de que hay que conseguir que la desregulación sea lo fundamental y lo básico, que hay que dar más protagonismo al mercado frente al Estado. Y esa creencia que había en los años 60 y 70 de que el mercado tenía fallos y que tenían que ser corregidos por el Estado, queda totalmente alterada por decir, no, el que falla es el Estado, y el mercado es eficiente en la selección de recursos. Por lo tanto, hay que acabar con el Estado o limitarlo lo más posible y que sea el mercado el que predomine en nuestra actividad económica. Como todo esto ha venido dado también por la hegemonía financiera, por el predominio de las finanzas y por la globalización, que fundamentalmente es financiera más que otra cosa, pues realmente nos hemos encontrado en un mundo pues muy distinto al que originó aquella integración y esos ideales que impulsaron sus primeros promotores. Y estas dos cosas se siguen dando, porque Europa todavía, pues a pesar de todo, pues sigue habiendo países que mantienen estado de bienestar, que son fundamentalmente los nórdicos. Alemania, en la época de Kohl, tampoco atacó el estado de bienestar frente a las políticas más neoliberales de Thatcher. O sea, no todos los conservadores se comportaban igual. Y, sin embargo, pues estamos viviendo una Unión Europea en donde las políticas neoliberales se están imponiendo a la hora de tomar decisiones. Primero, porque en estos momentos hay un gran predominio de las fuerzas de derechas y conservadoras en lo que es la Unión Europea y los países que la componen. Donde había gobiernos socialistas, pues han caído, ¿no? Como en Portugal, en España, en Grecia, por diversas circunstancias, y nos encontramos con un apogeo del neoliberalismo de la derecha en ese sentido tremendo, conservador, ¿no? Y entonces, claro, resulta que los mismos que nos han creado la crisis con sus ideas son los que ahora predominan y nos quieren sacar de la crisis con las mismas ideas que nos han llevado a la crisis, lo cual es tremendo, ¿no? Si a esto le añadimos esa hegemonía financiera, esa construcción del euro, que ahora se está viendo todas sus debilidades, que en su día no se vio, todo el mundo, bueno, siempre había gente que criticaba, ¿no? Pero que había un cierto conformismo, ¿no? con la moneda única, y que eso iba a ser la panacea de muchísimos problemas. Pues ahora estamos viendo las debilidades, que habíamos construido una casa sin unos cimientos sólidos y que al primer terremoto que ha habido, pues esta casa se ha venido abajo. Entonces, claro, aquí tenemos una Unión Europea muy insuficiente políticamente y cuyo déficit democrático se está manifestando más en momentos difíciles. Una Unión Europea donde predomina ese capital de los monopolios que decíamos antes, pero donde la banca y las finanzas juegan un papel mayor que la economía productiva de las propias multinacionales industriales, y en donde la propia construcción de la moneda única está golpeando más duramente a los países más vulnerables, menos desarrollados de esta Unión Europea, donde estamos los españoles, los griegos, los italianos, los irlandeses, los portugueses. ¿Por qué? Porque es una Europa desigual, es una Europa donde mandan los que tienen fuerza, como es el caso de Alemania, donde imponen sus criterios,
y no es una Europa donde se compartan las decisiones de una forma colectiva, de una forma de cooperación y de solidaridad y de apoyo y ayuda a los más débiles, sino que a los más débiles se les acusa de ser malos gestores, de ser manirrotos, de que no trabajamos, de ser perezosos, para justificar las cosas que están llevando a cabo y se están haciendo, ¿no? Entonces, esta Unión Europea está fallando. Esa Unión Europea que muchos veíamos cuando éramos jóvenes con un cierto idealismo, ¿no? Una cierta envidia, ¿no? Por no pertenecer a ese club. Y luego, una vez que entramos, nos damos por satisfechos y las cosas no van mal, pero que después empiezan a fallar y llevar a cabo las cosas mal. No tenemos la Europa de los ciudadanos que nos gustaría tener, tenemos la Europa, sobre todo, de la moneda única, de los grandes intereses financieros, porque es lo que se ha impuesto en la economía actual, ¿no? Lo que se ha impuesto. Casi todos los dirigentes son gente salida, de los que están ocupando puestos de responsabilidad de Goldman Sachs. Ya es la banca la que incluso genera puestos políticos. Y eso es lo que está generando pues tantas distorsiones como la que estamos padeciendo en estos momentos. Por eso, yo creo que debemos de ser críticos con sobre todo estos giros últimos de esta construcción de la Unión Europea, donde se va debilitando ese estado del bienestar, incluso interno de cada país, donde se está debilitando lo que ha sido el modelo social europeo, como un ejemplo a seguir, ¿no? Ha sido un ejemplo donde el capitalismo ha convivido con una mayor cohesión social y donde se han conseguido logros importantes en la equidad y donde estamos viviendo una creciente desigualdad económica y de derechos y oportunidades. ¿Cuál sería nuestro reto? Lógicamente, luchar para cambiar esta correlación de fuerzas y buscar otra vez las esencias de Europa iniciales y de esta Europa de los ciudadanos que yo reclamaba antes, ¿no? Pero los dirigentes políticos no son dados a cambiar y modificar sus comportamientos, como estamos viendo al día a día. Entonces, a los ciudadanos lo único que nos queda es la protesta ciudadana, ¿no? La protesta en la calle, las manifestaciones, pero que estas tienen que venir acompañadas también de análisis serios y rigurosos que existen, porque otra Europa yo creo que también es posible. Lo fue en su momento y ha dejado de serlo, ¿no? Pero esas malas ideas económicas que nos han conducido a esta catástrofe es la que tratamos de erradicar, aunque, como vemos, es muy difícil, porque los gobiernos que nos han traído la crisis por sus ideas no están siendo los que están dirigiendo la vida. Intentan dirigir a salir de la crisis, otra cosa es que, como vemos, no se consigue, y todo eso realmente pues, es muy preocupante para nosotros. Así que el título me parece muy acertado y que creo que tenemos que ser críticos y cuestionar la propia Europa que hemos ido construyendo, en la que hemos participado a veces con grados de satisfacción, pero en donde ahora se produce un desencanto de la ciudadanía porque no ve que la Unión Europea resuelva los problemas de las gentes, sino que los agrava, ¿no? Y otra cuestión que me parece muy importante: el problema de la Unión Europea y de España y de muchos países, y esto es algo que deberíamos de preguntarnos por qué pasa, es la falta de liderazgo. Cuando hay vacíos institucionales, hace falta líderes. Miren, en los años 70, que hablaba yo antes, se produjo la crisis del sistema monetario internacional. Muchos son jóvenes, no lo recuerdan, pero se produjo la convertibilidad del dólar en oro, se cambiaron los tipos de cambio fijos por los flexibles y se rompieron muchos acuerdos del Bretton Woods del año 44, y ahí es cuando surgió la idea de la tasa Tobin. Tobin, el economista keynesiano, dijo, bueno, va a haber mucha especulación, vamos a poner una tasa de especulación que la entendía entre las divisas, ¿no? Al cambiarse el tipo de cambios fijos por el flexible, ¿no? Bueno, pues en aquella situación, sobre todo de crisis de Estados Unidos, entre otras cosas por la guerra del Vietnam, y de cambios en el sistema monetario internacional, los países miembros entonces de estas comunidades europeas, por propuesta del ministro alemán de Economía, Schiller, fue crear la serpiente europea, para evitar que los tipos de cambio tiraran tanto que el mercado único o el mercado común se viniera abajo, porque claro, cambios esos tipos de cambio, para la redundancia, modifican los precios de la mercancía, luego el mercado único se viene abajo. Y fueron estos los que crearon la serpiente europea, todas las monedas fluctuaban a la vez para defenderse unas de otras, y fue el germen del sistema monetario europeo que luego dio lugar a la moneda única. En ese momento de crisis, de cambios, hubo líderes en Europa capaces de hacer frente con el tema de la serpiente europea, que sirvió para evitar que la especulación atacara a monedas como el franco francés, que era muchas veces defendida por el propio marco alemán. Esto no fue, ahora no hay. Esto no existe ahora. En sus orígenes hubo grandes líderes que vieron ese futuro, ¿no? Luego también los hubo en los años 70, los ha habido siempre, por Mitterrand, por el propio Kohl. Ahora lo que tenemos es una situación lamentable, ¿no?
Y en España nos pasa igual, no hay líderes. Yo siempre digo que en los años 70, cuando hablaba a Adolfo Suárez o Fuentes Quintana, pues nos tranquilizaban. Pero habla Rajoy y al día siguiente sale más dinero de los bancos y sube la prima de riesgo, ¿no? O sea, crea más incertidumbre de la que quieren dar tranquilidad. Y esto es uno de los problemas también de la Unión Europea, que faltan líderes y sobre todo que están rompiendo ese gran capital europeo que era el modelo social. Estas son mis reflexiones y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy esclarecedor y ya he tomado notas para luego hacerte algunas preguntas. Y voy a pasar la palabra a José Ignacio Torreblanca, es profesor de la UNED y investigador principal y director del European Council for Foreign Relations en Madrid y autor del blog en el país, Café Steiner, del cual algunos de los que estamos presentes somos fans. Muchas gracias. Te paso la palabra. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que donde Carlos lo ha dejado es perfecto, porque como yo nací en el 68 y alcancé mi mayoría de edad el año que entramos en la Unión Europea, pues puedo quizá aportar una perspectiva complementaria a esa mirada que hacía tan interesante. Parece un poco un chiste, pero tengo una buena y una mala noticia, ¿no? La buena noticia es que, repasando, porque como siempre a final de año se nos pide que hagamos balance del año, pues no hay nada como irse al balance que hizo uno el año anterior por estas fechas. Y yo creo que la buena noticia de este año, pensando en cómo despedíamos el año en diciembre del año pasado, es que hoy sabemos casi con bastante certeza que el euro se salvará. Esto no estaba garantizado por estas fechas hace un año. No solo no estaba garantizado que el euro iba a sobrevivir, sino que durante gran parte de este año los mercados han empezado o estuvieron descontando el hecho de que fracasaría, es decir, incorporándolo en sus cuentas. Y de hecho, y en la práctica, redenominando el euro, que todos sabemos que tiene una parte que es igual y otra que es distinta para cada país, fijándose en la que es distinta para cada país. Y por lo tanto, anticipando lo que significaría un colapso del euro. Es verdad que ha habido mucha falta de liderazgo y que las cosas se han hecho siempre, en estos últimos años, se han hecho demasiado poco y demasiado tarde, y ese ha sido el patrón dominante. A base de hacer demasiado poco y demasiado tarde, por esa pequeña rendija que era la deuda griega, se abrió un gran agujero en el euro y apuntó a llevarse por delante toda una construcción que tendría que haber sido muchísimo más sólida si hubiera habido esa falta de liderazgo. Al final, esa salvación, entre comillas, del euro será muchísimo más costosa para todo el mundo de lo que hubiera sido si se hubieran adoptado las medidas adecuadas en su momento. Y sobre todo, si no se hubiera especulado, porque aquí no solo han especulado los mercados con el euro, han especulado también los políticos. Y durante gran parte todavía de este año no ha habido la suficiente claridad ni se ha transmitido con la suficiente certeza el hecho de que, por ejemplo, el euro sobreviviría en su conjunto, pero también el de que sus partes sobrevivirían. Es decir, que ha habido muchísimas tentaciones durante los 2 últimos años de cortar la línea vital o el hilo que unía a Grecia con el euro. Ha habido demasiada gente que ha dejado ver, que estaba haciendo cálculos prácticos de cuánto costaría perder y soltar a Grecia, y ha habido un momento en el que eso ha tenido un coste de incertidumbre tan grande sobre todo el sistema que afortunadamente se han tomado medidas. Creo que ha habido 2 medidas este año importantes. Creo que cuando la canciller alemana Angela Merkel, que creo que es una buena líder para Alemania, aunque quizá no una buena líder para Europa, en su conjunto, entendió por fin, y lo dijo claramente, que si el euro se hundía, Europa se hundía. Es decir, que nos hemos metido, nos guste o no, hasta tal punto dentro de una unión que está basada, que ha adoptado el euro como prácticamente única identidad restante, que entendió claramente que el euro y la construcción europea estaban íntimamente unidos y que por lo tanto estaban mucho más allá de la posibilidad de adoptar decisiones sobre qué partes salvar y qué partes no salvar. Y
posteriormente, creo, la decisión del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de por fin dejar bien claros a los mercados, de plantarse delante de ellos y decirles que no jugaran a especular contra la caída del euro, porque perderían, dado que el Banco Central Europeo jugaría con todos sus recursos. Eso es lo que necesitábamos y lo que llevábamos reclamando durante 2 años, que por fin tuviéramos un banco que no se preocupara solo de la inflación, sino que se preocupara de sostener a una moneda, que es para lo que creamos ese banco, y que empezara a tomar decisiones equivalentes a un banco federal, a una reserva federal. Creo que esos son 2 hechos insoslayables y que nos han dado el suficiente margen para pensar en qué es lo siguiente. Lo siguiente es que, aunque el euro se salve en su conjunto y los países y no vayan a salir seguramente nadie de él, eso no quiere decir que el camino o que la situación de millones de ciudadanos vaya a ser fácil, porque como sabemos se han adoptado solo medidas que van en un sentido, que es de preservar lo existente, pero no el aliviar ni el hacer más fácil el salir de la crisis. Y por lo tanto, digamos, creo que por eso decía, la mala noticia es que va a seguir sin haber liderazgo suficiente para garantizar que el camino que todos sabemos que hay que recorrer inevitablemente para salir de esta crisis sea un camino en el cual Europa acompañe de una forma más positiva a los países como el nuestro y otros que están en dificultades, y efectivamente a los ciudadanos, que no van a ser rescatados de la misma manera que han sido rescatados entidades financieras. Por lo tanto, el daño, ¿no?, que han hecho estos años de titubeos y liderazgo está ahí y se manifiesta en muchísimos ámbitos, y yo creo que son evidentes para todo el mundo. Hay un déficit social antes que nada, pero también hay un déficit político. Es decir, que lo que hemos visto estos años es un aumento sostenido de los nacionalismos, de los prejuicios, de los populismos, y la fragmentación y la centrifugación de la mayoría de los sistemas políticos y de partidos de muchos países, donde se ha percibido, yo creo que con toda claridad, que hay un vaciamiento de la democracia nacional, cuando la democracia, la soberanía, la autodeterminación es la capacidad de decidir y de que las decisiones que a uno se le impongan hayan sido aprobadas previamente por la gente y por los ciudadanos. Lo que hemos visto en estos años es un vaciamiento de las democracias nacionales. Los gobiernos gobiernan, pero los ciudadanos, aunque los cambien de gobiernos, no consiguen cambiar las políticas. Creo que el caso de Francia es un caso bastante evidente de hasta qué punto un cambio de gobierno no significa un cambio de políticas, porque ha desaparecido prácticamente el total del margen de maniobra que disponen los gobiernos en el ámbito nacional. Y sin embargo, este vaciamiento de la democracia en el ámbito nacional no ha sido acompañado con un reforzamiento de esa democracia en el ámbito europeo. Las instituciones europeas, por lo menos la Comisión y el Parlamento Europeo, están haciendo su trabajo, aunque no lo parezca, en el sentido de que los diagnósticos y las propuestas que están saliendo tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo son las adecuadas. Si vemos los planes y las hojas de ruta y las propuestas, son propuestas que generarían una salida mucho más cohesionada, mucho más rápida y mucho más efectiva de la crisis. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica, y no es una percepción de los ciudadanos solamente, sino es la realidad, es que esas instituciones no tienen poder. Tampoco ellas tienen el poder de hacer que las cosas ocurran en el sentido que piden. Y por lo tanto, si el poder no está en el ámbito nacional, tampoco está en las instituciones europeas, ¿dónde está? Está disperso, está fragmentado y está capturado por actores varios, desde los más fuertes en los mercados, los más fuertes en la política. Quizá hay mucho más poder hoy en Berlín, pero también en Frankfurt de lo que ha habido nunca. Y por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de la acción política es absolutamente necesario reforzar o generar debate acerca de cómo recuperar en el ámbito europeo las capacidades democráticas que hemos perdido en el ámbito nacional. La realidad es que, aunque como he dicho se ha hecho demasiado poco y demasiado tarde, se han hecho las suficientes cosas en estos 2 últimos años, y cuando las miramos juntas la lista es bastante impresionante,
como para ignorarlas y no darnos cuenta de que suponen un cambio muy profundo en el modelo de gobernanza de la Unión Europea. Teníamos un pacto implícito, como decía antes Carlos, por el cual la Unión avanzaba en lo económico, pero dejaba lo social y en gran parte lo político en el ámbito de los Estados-nación. Hasta ahora hemos podido vivir con este pacto por el cual la educación, la sanidad, las pensiones, los mercados de trabajo se regulaban en el ámbito nacional, mientras que Europa se dedicaba a la creación de mercados y los estados a la redistribución, porque los mecanismos redistributivos en el ámbito europeo, por un presupuesto del 1%, por muchos fondos de cohesión que hubiera, eran muy reducidos. Desde la carta de julio del año pasado de Trichet, el presidente entonces del Banco Central Europeo, a Zapatero y a Berlusconi, donde el Banco Central Europeo detalla la lista de medidas de reforma de mercados laborales, de pensiones, es decir, ahí saltan los diques de este reparto de tareas. Y si vemos lo que se ha aprobado en estos 2 últimos años, el semestre europeo, todas las directivas y todo el paquete de legislación que se ha aprobado, vemos que la fusión entre instituciones nacionales e instituciones supranacionales es tremenda. Y hay más cosas a la vuelta de la esquina que se están discutiendo: la unión bancaria, la unión fiscal, la unión económica. Hemos hecho en la práctica una federación económica. La hemos hecho durante estos 2 años por la vía de la necesidad, pero la hemos hecho por la puerta de atrás, sin reformar los tratados, porque la década pasada los intentos de reformar los tratados hicieron que la Unión chocara o friccionara, porque estamos intentando hacerla pasar todas estas políticas por un embudo muy estrecho. En Francia chocó por la izquierda y creo que en los Países Bajos chocó por la derecha. Y a partir de ahí, como la propia carta de Trichet decía, recomendaba, yo creo que de una forma extraordinariamente cínica, recomendaba tanto a Zapatero como a Berlusconi que aprobaran toda esa serie de medidas por decreto, sin pasar por el Parlamento más que a posteriori, para convalidar, conscientes de que los ciudadanos, si son preguntados. Por lo tanto, hemos vivido y estamos viviendo en un tiempo de suspensión temporal de la política, de una especie de apolitización o despolitización de la integración europea. Yo creo que lo esencial en estos momentos es recuperar la política, aunque esto suena algo contradictorio porque la gente está harta de políticos y harta de la política, pero es necesario decir que lo que falla aquí no es el exceso de política, sino el defecto, y que por lo tanto debemos politizar la integración europea y pensar cómo construir una democracia supranacional que permita a los ciudadanos recuperar sus capacidades de acción en el ámbito europeo y hacerlo de forma colectiva. Eso supone que tendremos que pensar muy seriamente qué hacer para las próximas elecciones europeas, cómo articular propuestas que de verdad sean paneuropeas, que no sean una ficción, que los partidos políticos europeos puedan constituirse como tales y que presenten propuestas diferenciadas, no propuestas que les unan y que no sean con validaciones o votos estratégicos de líderes en el ámbito nacional, sino que sean unas verdaderas elecciones europeas que sean capaces de crear o de dar lugar a un gobierno europeo que de verdad tome esas decisiones, ¿no? Yo creo que es difícil decirle a los ciudadanos la verdad, y es que nuestras democracias nacionales tienen que, para seguir llamándose como tales, tienen que reinventarse en un marco que es el marco europeo. Nuestro Estado ya no es un Estado-nación, dejó de serlo hace tiempo, es un Estado miembro de la Unión Europea, y evidentemente no podemos generar un enfrentamiento entre la democracia en el ámbito nacional y la democracia en el ámbito europeo, sino una complementariedad. Eso requiere también, y quizá termino con esto, hasta ahora creo que bastantes proyectos de democracia supranacional han fallado precisamente porque solo se fijaban en el ámbito europeo y no tenían en cuenta que, como es muy evidente en nuestro país también, solo una democracia capaz en el ámbito nacional será capaz de construir una democracia capaz en el ámbito europeo. Hasta ahora en España hemos tenido una visión que yo creo que ha cumplido su recorrido y que ha sido muy exitosa, pero que es la visión orteguiana de que España, ¿no?, es el problema y Europa es la solución. Bueno, Europa es un problema y para algunas cosas España puede ser la solución, en el sentido de que
no tendremos una Europa fuerte si sus partes constitutivas son débiles, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil construir un discurso patriótico, nacionalista, que pida el reforzamiento de instituciones nacionales, porque a veces nos cuesta pensar de esta forma, pero es muy necesario saber y pensar que solo las democracias que son nacionalmente fuertes y capaces son capaces de construir una Europa para los ciudadanos, y que por lo tanto no debemos ver esto como un proceso contradictorio de que o refuerzo la democracia nacional o refuerzo la democracia europea. La fiscalidad y los impuestos, bajo la jerga tecnocrática que utiliza la Comisión Europea tantas veces, a partir de ahora habrá una cosa que se llama perspectivas de crecimiento anual, con un nombre aparentemente muy inocuo, pero que serán las que en diciembre de cada año, o mediante las cuales en diciembre de cada año la Comisión Europea le diga a cada gobierno nacional qué presupuestos deberá hacer el año siguiente, antes de que su propio Parlamento Nacional los examine. Y antes de que los examine el Parlamento Nacional, los examinará la Comisión Europea, de tal manera que nuestro proceso presupuestario, que empieza después del verano, para cuando los presupuestos lleguen a las Cortes, estarán ya ampliamente condicionados y limitados o articulados en un marco europeo. Y ahí es donde se abre una cuestión que ha sido siempre central en toda la historia de la representación política, que es dónde decidimos sobre impuestos, dónde decidimos sobre fiscalidad, porque al final esos impuestos son los que nos permiten decir qué estado de bienestar queremos tener, qué servicios públicos queremos tener, qué educación y qué sanidad queremos financiar y cómo lo vamos a hacer. Debemos entender que con lo que se ha firmado ya en estos 2 últimos años y con la modificación constitucional que hemos hecho, hemos ya mutado y accedido a una modificación muy sustancial de los parámetros en los cuales se desenvolverá la política económica en nuestro país en los próximos años o décadas. Y por lo tanto, si no somos capaces de racionalizar eso y de articularlo, probablemente vayamos o deberíamos ir a tomarnos más en serio nuestras Cortes. Nuestro Parlamento hasta ahora no ha sido un actor importante en la integración europea, ha seguido un modelo parecido también al de otros países del sur de Europa, donde ha dejado de lado la integración europea como objeto de preocupación democrática, pero al fin y al cabo la soberanía reside en las Cortes, y las Cortes son las que se deben preocupar de estos asuntos. Por eso digo que me parece que es necesario también pensar que no solo qué instituciones europeas necesitamos para hacer una democracia supranacional, sino qué instituciones nacionales necesitamos para que esa democracia permita a los ciudadanos recuperar su capacidad de actuación en el ámbito europeo. Por lo tanto, ese es quizá, creo, el desafío, el de articular e integrar estos dos elementos de una manera que nos permita progresar democráticamente y no tener que asumir un déficit democrático que debilita la democracia en el ámbito nacional y también en el ámbito europeo. Así que si os parece lo dejo aquí y seguimos en el debate posterior. Muchísimas gracias, Ignacio, muy interesante con tus aportaciones. Se me quedan muchísimos interrogantes que hacer, pero antes de comenzar con esto quisiera dar la palabra a Guiomar Morales, que es la representante de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Nos ha parecido interesante tener a Guiomar con nosotros porque representa un movimiento muy nuevo en España y a nivel global también, y reivindicativo, alternativo, y que me parece que puede aportar pues unas ideas y un aire fresco que todos necesitamos en momentos donde el futuro se plantea bastante oscuro. Adelante, Guiomar. Bueno, primero de todo agradeceros la invitación. Desde la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, No Debemos, No Pagamos, consideramos vital fomentar estos espacios de debate, de diálogo y sobre todo la oportunidad de difundir nuestra propuesta de acción ciudadana de empoderamiento de soberanía, como es las auditorías ciudadanas de la deuda. En mi ponencia de presentación voy a intentar transmitiros
y explicaros un poquito el origen de la plataforma, que entendemos nosotras por Auditoría Ciudadana de la Deuda como herramienta política de la ciudadanía, y un poco también la idea que defendemos desde la plataforma sobre la vinculación entre la deuda ilegítima y la estructura de la Unión Europea. Bueno, la historia comienza de la plataforma a raíz de unas jornadas que organizó el colectivo ¿Quién debe a quién? En octubre de 2011 bajo el título Viviendo en Dedocracia, aprendiendo del sur. En estas jornadas, activistas de diferentes organizaciones sociales nos reunimos y en este punto de encuentro vimos que todos compartíamos el mismo análisis, ¿no? Que desde hacía tiempo veíamos un claro paralelismo entre la crisis de la deuda que habían vivido los países de la periferia global en los años 80 y 90 y la crisis de la deuda que estábamos viviendo nosotros ahora en la periferia europea. En este análisis veíamos que lo que sucedía es que la crisis de la deuda, de nuevo, se estaba utilizando como excusa para hacer una transferencia neta de rentas desde las poblaciones a las... una transferencia neta de rentas, como decía, desde las poblaciones a las élites financieras y económicas. ¿Cómo? Pues mediante la transformación de deudas privadas en deudas públicas y a través de la aplicación de políticas de ajuste estructural, es decir, haciendo reducir el gasto público para garantizar el pago de la deuda, reduciendo salarios, liberalizando el mercado de trabajo, privatizando servicios públicos, en fin. Lo que habíamos visto que sucedía en América Latina durante 20 años, veíamos que nos lo estaban haciendo a nosotros ahora. Las consecuencias también las conocíamos porque las habíamos visto. Aumento de la pobreza, desigualdades sociales. Si no, grito más, no hay ningún problema. Pues eso, aumento de la pobreza, aumento de las desigualdades sociales, violación sistemática de los derechos humanos y llegando a una generación perdida, ¿no? Como se denominó en América Latina. Entonces, de repente nos vimos que después de apoyar a los movimientos sociales de los países de la periferia durante tanto tiempo, teníamos que aprender de ellos. Y decidimos poner en marcha y hacer uso de una herramienta política que ellos ya habían utilizado con éxito en muchas ocasiones, como son las auditorías ciudadanas. Las auditorías ciudadanas son una herramienta de movilización ciudadana y popular que nos permiten ejercer derechos fundamentales. El primero es el derecho a la información, a saber cosas, por ejemplo, en nuestra situación actual. ¿Quién se ha endeudado? ¿Por cuánto se ha endeudado? ¿Con quién se ha endeudado? ¿Para qué se ha utilizado el dinero que se consiguió en base a esa deuda? ¿A quién ha beneficiado? ¿A quién ha perjudicado? ¿Por qué es la deuda que nos están haciendo pagar? Merecemos saber todo eso. Y eso se consigue saber con una investigación, con un informe de auditoría, que es poner negro sobre blanco todos estos datos y todas estas cuestiones. También nos permite ejercer, más que ejercer, es también una herramienta de información, de sensibilización, porque también con ello podemos conocer los procesos de endeudamiento, cómo se ha generado este endeudamiento y por tanto entender el sistema económico, el sistema financiero y que este conocimiento, que esta información llegue a la gente y sea accesible, ¿no? Porque parece que la economía intentan hacer que sea muy complicada poniéndole palabras extrañas y llamando las cosas con otros nombres. Pues vamos a hacer que la gente lo entienda. Y a través de estos puntos, del derecho a la información, del conocimiento, de la formación, poder ejercer otro derecho fundamental, que es el derecho a la soberanía. Porque la transparencia y el conocimiento es el primer paso para decidir qué hacer con los recursos públicos, qué hacer con las políticas directamente. Y en ese caso poder decidir qué cosas queremos cambiar para que esta situación no se vuelva a producir, esta situación de sobreendeudamiento que pone en jaque todos nuestros derechos que costaron generaciones conquistar, ¿no? Que hay que cambiar en la política, que hay que cambiar en la sociedad, en la economía.
Y por supuesto, identificando la parte de la deuda que es ilegítima, poder decidir no pagarla. Desde la plataforma de la auditoría consideramos que la deuda ilegítima es toda aquella deuda que se ha generado en base al beneficio de una élite poderosa y en contra de los intereses del conjunto de la población, y en contra y dañando ya no sea la vida misma, o sea, las personas y también el medio ambiente. Que se ha generado en base a procesos no transparentes, injustos, en contra de la decisión o voluntad de la ciudadanía. Y además esta deuda tiene dimensiones que no son únicamente financieras. Desde la plataforma defendemos que existe una deuda ecológica contraída con el medio ambiente y que ha sido generada con esta crisis. Existe una deuda de género porque las desigualdades entre hombres y mujeres están aumentando gracias a esta crisis. Existe una deuda social con los sectores más vulnerables de la población que están abocados a la pobreza. Y existe una deuda política con el conjunto del pueblo, porque se le ha prohibido, se le ha denegado, se le ha robado el derecho a la soberanía, a decidir sobre el propio rumbo de su Estado y de sus políticas. Consideramos además que hay evidencias más que suficientes para decidir y para decir que gran parte de esta deuda es ilegítima y que además está vinculada directamente con la estructura de la Unión Europea que finalmente se ha generado, ¿no? La Unión Europea es corresponsable de su génesis. Explicándolo brevemente, simplemente. La Unión Europea, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, que no dudamos que tuvieran pues, los hacedores, los pensadores del principio de los tiempos del proyecto europeo, que veían en la Unión Europea y en el euro más democracia, más bienestar, más solidaridad entre las poblaciones. A la hora de la verdad, lo que vemos es que las instituciones, sobre todo las instituciones económicas y las políticas que han llevado a cabo, han beneficiado a unos poderes económicos y financieros en contra de los intereses de la población. Esto es muy fácil de ver. Siendo concretos, se ha potenciado la desregularización del mercado de capitales y del sector financiero, bueno, lo que ha encajado con una tendencia internacional, o sea, esto es a nivel global, ¿no? La financiarización de la economía. Se ha diseñado un Banco Central Europeo cuyo único objetivo prioritario era la inflación y el control de precios. Y no estoy diciendo que el otro objetivo tenga que ser mantener el euro, a lo mejor tendría que entrar dentro de sus objetivos directamente el bienestar de la población o la creación de empleo. Y es evidente que el control de precios a quien más beneficia es a un sistema bancario para el cual su mayor activo es el dinero, y la inflación implica una desvalorización de este mismo activo. Se ha diseñado un Banco Central Europeo que no puede emitir eurobonos, que no puede prestar directamente dinero a los estados, pero que sí lo puede hacer a las entidades bancarias, al sistema financiero, a un tipo de interés del 5% para que estos a su vez cojan ese dinero y se lo presten a los estados al 5, 6, 7%. Consiguiendo un gran beneficio sin hacer absolutamente nada, bueno, haciendo sí algo, generando deuda. Y bajo la argumentación, bajo el dogma neoliberal de que la asignación de recursos por parte de la iniciativa privada va a ser siempre mejor que la pública. En esta construcción europea también se decidió limitar la actuación económica de los estados, imponiendo los límites de déficit y deuda pública, el 3 y el 60% respectivamente, porque esto asimismo iba a generar inflación si nos pasábamos de estos límites. Y esto además estaba claro que tenía que ser así en cualquier circunstancia, da igual que estuviéramos pasando una crisis tremenda como la que estamos pasando ahora, daba igual, porque además esto era una manera de limitar la acción del Estado en la economía, ya que si no expulsaría la iniciativa privada del mercado, que es lo que realmente es eficiente. También promovió una política fiscal regresiva, recomendando
que se redujeran los impuestos sobre los beneficios de las empresas y del capital, ya que según su dogma neoliberal eso se iba a traducir tarde o temprano en creación de empleo a través de inversiones productivas, y se recomendaba la aplicación de impuestos indirectos como por ejemplo el IVA, sin tener en cuenta que son tremendamente regresivos. Se promovió también una estructura económica basada en la especialización centro-periferia, en la que pues a España le tocó ser especialista en ladrillo y en turismo, que de poco valor añadido y de situación laboral precaria. Y además, pues evidentemente, como éramos una unión monetaria asimétrica, no se llevaron a cabo por lo menos los suficientes mecanismos de redistribución, con lo cual esos superávits de los países del centro fueron financiados con los excedentes de la periferia, pero sobre todo el problema es que eso se convirtió en una liquidez que se invirtió en las burbujas especulativas de los países de la periferia, como por ejemplo España, ¿no?, alimentando nuestra burbuja inmobiliaria. Consideramos que este análisis crítico es importante porque también nos ayuda a recordar dónde está el origen de la crisis. El origen de la crisis no está en la deuda privada, no está en la deuda pública, que es donde se están enfocando todas las recomendaciones de las instituciones de la Unión Europea, sino está en la deuda privada generada fundamentalmente por las instituciones financieras y por la élite económica. Recordemos que incluso en el 2011, cuando la deuda de España ha superado el 400% del Producto Interior Bruto, el 81% de la misma es privada. El 19% es pública, pero es que ha crecido también bastante desde los últimos años. Yo creo que es sencillamente inmoral que las instituciones europeas consideren que lo que hay que hacer es sobre todo reducir la deuda pública y el déficit, cuando tienen que ser conscientes de que en el 2007, justo antes de la crisis, España tenía una de las deudas públicas más bajas de Europa. Estaba sobre el 36% del Producto Interior Bruto. Y es verdad que ha aumentado, ¿no? Llegó sobre el 60% en el 2010, 77% en el 2011. Pero este aumento ha estado vinculado siempre de una manera directa o indirecta con esta otra deuda privada, como a través de los rescates bancarios. En septiembre de 2012 eran unos 144.000 millones de euros, más del 14% del Producto Interior Bruto español. Dinero público que el Estado se tuvo que endeudar para conseguir dinero que poder dar a los bancos. Además, también por el aumento y cierre de pequeñas y medianas empresas, que aumentó muchísimo el paro, pero que fue resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria que bancos y grandes empresas generaron, de una política fiscal regresiva que también fue fomentada por la Unión Europea y que hizo que los ingresos del Estado dependieran de los impuestos sobre la renta, con lo cual en una crisis como esta bajaron de manera automática. Y también por el aumento de los intereses de la deuda, que al aumentar el capital, pues entonces también aumentan los intereses, pero es que también aumentó por la propia especulación en los mercados financieros, ya que a partir del 2008 fue un activo refugio para la especulación. Por tanto, todas las medidas de la Unión Europea para afrontar la crisis no van al origen del problema, sino van a la consecuencia, porque el aumento de la deuda pública no es el origen, es otra consecuencia más de la crisis. Entonces, centrarse en fortalecer los mecanismos existentes de cumplimiento de los límites del déficit y la deuda pública no va a arreglar la situación. Es más, lo que hace es empeorar la situación de la población, pero no el pacto del euro, el pacto de estabilidad, los cambios que nos están obligando a incluir en la Constitución, como en España el artículo 135. Bueno, pues si no vas al origen del problema, ¿cómo va a solucionar? Si además lo que estás haciendo es hundir más a la economía. Pero es que además también se crean mecanismos supranacionales como el MEDE para facilitar la transformación de la deuda privada en deuda pública. Y encima estos mecanismos
lo que llevan consigo es una condicionalidad. Las mismas políticas de ajuste estructural que se aplicaron en América Latina, en África y en Asia, y que se vieron que no sirvieron para nada. No sirvieron para reactivar la economía. Estas reformas estructurales, que se supone que son teóricamente para mejorar la competitividad y aumentar la credibilidad de las economías frente a los mercados financieros, pues está muy bien así de entrada. ¿Quién diría que no queremos ser competitivos y que no queremos que los mercados financieros confíen en nosotros? Lo que pasa es que, traduciéndolo a la realidad, la mejora de la competitividad parece que es reducir salarios, flexibilizar el mercado laboral y acabar con derechos laborales. Y aumentar la credibilidad frente a los mercados financieros parece que es reducir gasto público, o sea, reducir el déficit a través de la reducción de gasto público, lo cual va parejo también con privatizaciones de sectores básicos como la educación o la sanidad. Por tanto, estas políticas son con la continuidad de las políticas neoliberales que nos han llevado a esta situación, y que lo que sabemos, y no sabemos seguro si nos van a sacar de la crisis, pero lo que sí sabemos es que benefician a las mismas élites que nos han llevado a esta situación, pues eso es una forma de socializar sus pérdidas, garantizar sus márgenes de beneficio y conquistar nuevos nichos de mercado que antes eran objeto de los servicios públicos. Y lo hacen a costa, además, de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos políticos. Es decir, esa transferencia de rentas que os comentaba al principio de los pueblos a estas élites. Y lo más triste, o no, o a lo mejor es para alegrarnos, ¿no?, es que sabemos que existen alternativas. La cuestión es cambiar el enfoque, decidir a quién quieres salvar, poner la economía al servicio de las personas y no al revés. Se puede regular el sistema financiero para que los recursos lleguen a la economía real, que no está sucediendo. Se puede llevar a cabo una política fiscal progresiva que grave a los que más tienen y no al revés, independientemente de que los ingresos vengan de las actividades, vengan de los beneficios empresariales o de actividades especulativas o de rentas del trabajo. Se puede luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, y seguramente con estas dos medidas anteriores el Estado ya no dependerá tanto de los mercados financieros para poder financiarse y poder hacer política de gasto público. Y se podría potenciar una estructura económica diferente que potenciara la soberanía productiva, la producción local, las necesidades de las personas, y no basada en la deslocalización de las empresas. Y en este sentido, las auditorías ciudadanas son unas herramientas políticas que nos permiten llevar a cabo o nos permiten dar el primer paso para potenciar todas estas alternativas. Nos permiten no pagar una deuda ilegítima que es una losa y que no nos permite hacer nada más. Este ejemplo se vio claramente en Ecuador, cuando después de poder decidir no dedicar la mayor parte del presupuesto público a los pagos de la deuda, pudieron hacer otro tipo de política de gasto público. Y además nos permite hacerlo desde un empoderamiento ciudadano, diciendo somos nosotros los que no pagamos, y además no estamos dispuestos a aceptar el chantaje de la condicionalidad legada a los mecanismos de pago de la deuda. Sí, ya, no me queda. Y además todo esto hacerlo desde una perspectiva global, porque la auditoría ciudadana de la deuda permite unir luchas, porque el problema de la deuda es que es un problema global y como tal la respuesta también tiene que ser global. Nuestra plataforma está incluida en la Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda, ICANN, en la que participan movimientos ciudadanos de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Polonia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Egipto y Túnez. ¿Qué pasaría si todos los países de Europa realizaran auditorías ciudadanas para determinar qué parte de la deuda es ilegítima y decidimos no pagar? A lo mejor este acto de soberanía puede ser el primer paso para tener una Europa verdaderamente democrática. Bueno.
Bueno, han salido tantas cosas que es muy difícil poderlas sintetizar. Yo diría que este calificativo de despotismo ilustrado es muy generoso. Despotismo sí, ilustrado nada. Es posible que quede algún ilustrado en Francia, ¿no? Incluso en la derecha, pero en España es una vergüenza. Es despotismo sin ilustrar. Es una verdadera ignorancia la que padecen los políticos, ¿no? Y hablando de Antonio Machado, yo en una reunión con Rajoy, con la CRUE, ¿no? Que nos pidió tener una entrevista, y yo en la ejecutiva, una ejecutiva ampliada, ¿no? Y yo le mencioné, no me acuerdo por qué, necio el que confunde valor y precio. Y me dijo, ¡uy, qué bonito! Nunca había oído esto, ¿no? Y dije, Antonio Machado, quiere decir que su ignorancia llega a estos términos, ¿no? No digamos la presidenta que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que bueno, se han dicho muchas cosas de ella. Yo he vivido 3, ¿no? Pero no las voy a contar, ¿no? Cuéntalas. No, porque luego matizan y dicen, claro, si te metes con ella, ¿no? Yo siempre digo lo que dijo San Pedro cuando vino a apoyarme en la primera vez que me presenté a rector, en la primera y segunda vuelta. Era cuando se habían producido las elecciones en la Comunidad de Madrid, había ganado la izquierda, entonces no se había producido el tamañazo, y dijo San Pedro, menos mal que no ha ganado esta señora, porque donde hay vida hay esperanza, pero si hay esperanza no hay vida, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir, ¿no? En ese sentido. Y como decía una amiga mía el otro día, dice, estos les nota muy poco que han estudiado en colegios privados, tanto dinero que se han gastado para esto, ¿no? Y bueno, al final han llegado ahí arriba, o sea que a pesar de todo, ¿no? Y efectivamente yo creo que vivimos en un despotismo, pero no ilustrado. Ojalá por lo menos hubiese algo ilustrado en esto. Y de prueba está que están yendo contra todo, lo que es cultura, el cine, el teatro, el IVA que sube, y no lo quieren, no quieren que vayamos al cine, no quieren que vayamos al teatro, no quieren que pensemos, no quieren que razonemos, esta casa caerá, después de haber sobrevivido años y años, incluso en el franquismo, o sea, el ciclo de las artes, todo va a ir cayendo, y la universidad pública, porque no les interesa que haya gente que piense, que razone, que critique y que discuta, ¿no? Y vivimos en la sociedad pues que se trata de preconizar la ignorancia, ¿no? Pero y por eso hablan las cosas que dicen, porque eso es la salida del ignorante. Y hablando de la privatización, luego iré un poco a la Unión Europea, pero también está vinculado. Claro, se dice es más barata. No se ha demostrado. No han dado datos de por qué es más barata. Pero qué raro que la empresa privada esté tan interesada por esto, luego es negocio. Hoy viene en el siglo viene un artículo, un reportaje sobre esto de esta semana, sobre ello, ¿no? Es decir, los que quieren ganar mucho dinero, ¿no? Las empresas que están detrás que quieren ganar dinero con la sanidad. Bueno, entonces no es tan desastroso, ¿no? Se dice esto. Y lo demás barato caro, cuando son servicios sociales, siempre es relativo. Hombre, todo se puede abaratar, claro, quitas gente, quitas enfermeras, quitas auxiliares, quitas médicos, pones a uno por la noche que se muere la gente y no se enteran, que eliminan pruebas caras y costosas. Claro, todo se puede abaratar, igual que la educación, pues en vez de 20 alumnos por clase, pues 40, fuera los orientadores, no se atiende a los que tienen problemas de dislexia o tienen dificultades escolares, y claro, todo se puede, en la universidad, pues venga, quiten ustedes investigación, que es muy cara, y damos clase y, en fin, con la tiza otra vez y ya está. Todo se puede abaratar, pero es que estamos hablando de servicio social y no se puede medir solo en costes económicos, aunque racionalicemos el coste. Aunque seamos razonables, no se puede hablar solo en términos económicos, sino en términos sociales. Y la gente, a pesar de lo que nos dicen, que nos tratan como tontos, luego la gente no es tan tonta, porque los sondeos que ha habido en los últimos tiempos, la publicaba El País el domingo, 2 de diciembre, la gente defendía la sanidad pública en un gran porcentaje, incluso los que tienen la sanidad privada. Y había un comentario de Toaria, el catedrático de Sociología de la Autónoma, muy interesante. A mí siempre me han gustado los comentarios de Toaria, no los de Ver, que siempre me parecían deleznables, por eso hablaba de los ABC, no, digo, no lo oíais en la SER o no lo oíais en la CNN+, siempre ha sido tremendo. Entonces, Toaria hace un análisis y dice, la sanidad es sagrada para la gente. Eso está claro. Pero también la educación. Fíjense, la universidad, que es tan denostada por el propio ministro, pues resulta que es la institución más valorada de nuestro país, y en la Unión Europea, pero aquí en nuestro país, en un estudio que hizo la Fundación BBV, salía la universidad la mejor valorada como institución entre la gente, unos universitarios unos y otros no. Quiere decir que es que critican para desprestigiar al gobierno, no estamos entre las 100 primeras, pero estamos entre las 100 primeras porque no tenemos el presupuesto de las 100 primeras, y eso es lo que nos dicen y otras cosas que se pueden decir. En fin, esto es la política del poder, es tratar de convencernos de que el mercado es excelente y el Estado todo falla y corrupciones y etcétera. Y esto que está pasando con los políticos es muy peligroso porque cuando no hay políticos, no hay sistema electoral, pues ya sabemos lo que hay, no hay sustituto mejor. Entonces
Esto es peligroso. No todos los políticos son iguales, no todos los políticos son corruptos y, desde luego, también hay diferencias ideológicas. Pero es verdad que ante esta campaña que se está haciendo, primero yo creo que los políticos, sobre todo los partidos de izquierda, tenían que reflexionar. ¿Qué está pasando para que haya este divorcio que se está produciendo entre la sociedad y la gente joven, sobre todo, y los políticos? Y luego darse cuenta de que pues tienen que tomar medidas que son un poco, si se quiere, el chocolate del oro, pero el chocolate del oro es muy importante. O sea, en un momento que estás reduciendo el sueldo a los funcionarios, tú no puedes seguir sin quitarte sueldos ni dietas. Tú no puedes decir, oye, es que a los políticos llegan a la Asamblea de Madrid y dan un iPad, unas taxis gratis, transporte gratis y un menú a 3 y pico euros. Es como un insulto al ciudadano en estos momentos, ¿no? Entonces tienen que hacer gestos. Y esos gestos son muy importantes hoy, sobre todo en los momentos de crisis, y todo eso también es lo que está contribuyendo a ese malestar que existe con ellos. Claro, luego hay demagogias, pues se dice, España es el país que más políticos hay, nadie lo dirá. Estamos en la sociedad de que nadie comprueba, nadie contrasta esto, y no es verdad además, pero nadie contrasta de que ese dato es falso. No es España el que más políticos tiene, lo que pasa es que han contado cosas que no entran en el cómputo normal. Los diputados ganan mucho, no, es de los países de Europa que menos ganan. Cosas así, pero claro, es que salen en internet cosas que nadie contrasta y ala, vivimos la sociedad del falta de rigor, de la calumnia, de la descalificación, del insulto y no del razonamiento. Y eso es lo grave que se está instalando en nuestra sociedad y es muy preocupante. Pero de tal forma, yo creo que hay que hacer una reflexión. No solo los políticos, además también los ciudadanos, porque nos jugamos mucho en esto. Nosotros los que venimos de atrás, que hemos nacido antes, sabemos lo que es una dictadura. No queremos que haya recortes democráticos, queremos avanzar en la democracia. Entonces, mire usted, esto ha costado mucho conseguirlo. Y si España tiene cosas que funcionan muy mal, algunas funcionan bien, y una de ellas es la sanidad y se la quieren cargar, ¿no? Que es lo terrible. Pero en fin, dicho esto, pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero sobre lo que decía mi exalumno, yo creo que he dicho al principio, ya en mi época de estudiante, que por una parte había esa idea buena europeísta de San Pedro, de Tamames también. Yo es que a Tamames no lo tuve porque daba al otro grupo. Pero era lógico, porque era una España que estaba aislada de todo este proceso que se estaba dando en Europa, ¿no? Luego también San Pedro es muy crítico con la Unión Europea actual, ¿no? No es la Europa que él preconizaba entonces. Pero yo también digo, pero entonces leo ese libro, que me abre los ojos. Bueno, no estamos ante la Europa idílica, estamos también en Europa de los monopolios, ¿eh? También lo he dicho. Digo, lo que pasa es que se dan las dos cosas. Y Bottomore, en un artículo comentando el famoso conferencia de Marshall, el sociólogo, sobre los derechos de ciudadanía, dice, el mercado genera desigualdad. El estado de bienestar trata de corregir las desigualdades, no eliminarlas, pero sí corregirlas. Si el mercado avanza, la desigualdad crece. Si el estado del bienestar avanza más, la desigualdad decrece. Y eso se puede ver en la historia reciente, ¿no? En lo que ha pasado en Europa, lo que pasa en Estados Unidos y en el Reino Unido. Cuando llega Thatcher y empieza a eliminar el estado del bienestar británico, la desigualdad en Inglaterra se dispara. Y en Estados Unidos no digamos, quiero decir que hay cosas sobre esto muy, muy claras, ¿no? Pero entonces, en esa condición, en el sistema que vivimos, que es capitalista, claro, porque el otro se ha venido abajo y no hay alternativa, pues en esa Europa que por lo menos el estado del bienestar trata de compensar los excesos del mercado, pues hay que reconocer que en Europa pues, se llegó, por las razones que fuera, ¿no? Por el motor era más fuerte, por el muro de Berlín, a un estado de bienestar pues, más avanzado que en otras partes del mundo, ¿no? Y en esa condición se mueve la Unión Europea. Esa Unión Europea es verdad que no tiene políticas sociales a nivel europeo, ni tiene unas instituciones potentes a nivel europeo, tiene fondos estructurales, pero no tiene políticas fiscales comunes, pero sí avanza más por el mercado y el movimiento de capitales y todo ello que he dicho. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que esa propia Europa también cambia, porque el modelo económico empieza a cambiar a partir de los años 80 con salida de la crisis de los 70. Entonces, aunque el estado de bienestar resiste, la embestida, casi todos los países europeos resiste, y en España empezamos a construirlo, sin embargo hay un ataque al estado del bienestar. Un noruego que se llama Mirra tiene un libro sobre el estado del bienestar en los años 80 y que luego hay una traducción al castellano en el Ministerio de Trabajo que tenía una editorial muy buena, ¿no? de libros, pero luego llegaron los del PP y lo quitaron, porque no querían ver los libros, ¿no? Esta editorial del Ministerio de Trabajo, que es bastante buena, Mirra escribe, el prólogo de la edición española 10 años después, dice, yo creí que el estado del bienestar no iba a aguantar. Sin embargo, ha aguantado, magullado, pero ha aguantado. ¿Por qué? Dice, porque los ciudadanos europeos defienden el estado del bienestar, en los sondeos defienden el estado del bienestar, y ha habido gobernantes conservadores que no se han atrevido a atacarle, como el caso de Kohl. La Thatcher sí, porque fue a lo bruto, ¿no? Entonces, en esta ambigüedad, ¿no? Mercado,
estado del bienestar, se ha ido imponiendo el mercado también en Europa, ¿no? Y se ha ido imponiendo sobre todo ese capitalismo desbocado, desregulado, financiero, que se ha ido imponiendo desde los años 60 para acá. No globalmente, pero no en todos los países, porque si vemos Suecia y Noruega, ahí pues han aguantado más la embestida neoliberal y la embestida del capital financiero, porque los gastos no han crecido, tampoco se han disminuido mucho los gastos sociales, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que yo quería manifestar, de esas condiciones en las que nos movemos. Por eso, por una parte, los que vivíamos fuera de todo eso nos parecía bien estar en esa Unión Europea, y la prueba está que aquí en España el Parlamento fue bastante unánime a la hora de apoyar la integración, mientras que el Partido Comunista Italiano y el francés se pusieron su día a ser miembros de esa Europa de los monopolios, ¿no? Aquí, sin embargo, no, porque era un avance para nosotros, ¿no? Un avance para nosotros de pertenecer a una Europa rica, capitalista, pero al final pues con un estado de bienestar, modelo social y tal. Pero claro, esa Europa empieza a hacer algo más de lo que hacía, porque siempre la ha hecho, siempre ha habido esto, como decía yo, goteras, ¿no? Simone Weil. Pero últimamente es que es verdad que esas goteras ya hacen que el agua entre. ¿Por qué? Pues porque se ha construido esa unión monetaria y en este predominio financiero pues está muy débil. ¿Siempre ha habido críticos? Sí, siempre ha habido críticos. Yo no es que fuera un crítico exagerado sobre el euro, pero sin embargo, mire usted, el año pasado me llama una periodista, me escribe un correo de Televisión Española. Me dice, mire, es que estamos celebrando un informativo del 1 de enero, seguramente nadie lo ve, pero es el 1 de enero, todo el mundo está, un informativo que es tal como éramos hace 10 años, ¿no? Y este año toca, en el 2012, la entrada del euro, ¿no? La llegada del euro, ¿no? Y he estado revisando los programas de la época, yo ni me acordaba. Y me dice, claro, en un informe semanal, el único crítico al euro es usted. Y resulta que se ha cumplido lo que usted está diciendo. Por eso me interesa mucho que usted intervine. Es verdad que me cortaron mucho. No vi solamente una parte, y luego, pues eso sí, hace 10 años me di cuenta que tenía la barba pelirroja. Ya no, ¿verdad? Pero aparte de eso, decía la locutora Silvia Fernández Bobadilla, era la de informe semanal, luego diciendo, que sigue diciendo, y se está cumpliendo. No es que yo sea profeta, sino es que hay cosas que son elementales, ¿no? Es que utilizan un poco la lógica, ¿no? Lo que se ha dicho aquí de América Latina y todo esto, pues es que sabemos que ¿dónde vamos con las políticas de austeridad? Nos quitan una paga extra este año a los funcionarios. Bueno, vale, pues unas navidades más austeras, ¿qué vamos a hacer? Hay cosas peores en el mundo, tampoco pasa nada, no sé, una Navidad más austera, pero se viene abajo el comercio, se viene abajo la economía. Si los funcionarios no consumimos, quiere decir que una cosa va y crea más desempleo. Entonces, en el sistema que estamos, claro, por una parte consumir tiene sus inconvenientes, pero por otra parte no consumir también los tiene en el sistema en que estamos, ¿no? La cosa es que lo modifiquemos de cara al futuro. Bueno, esas son las condiciones en las que estamos, ¿no? Y pienso que en estos momentos la Unión Europea pues está muy tocada de ala con el euro, no sé si sobrevivirá o no, pero muy tocada de ala, y sobre todo de la desafección de los ciudadanos hacia la Unión Europea. Y hacia el euro, ¿no? Porque alguien decía hace poco, claro, los jóvenes tienen que saber la historia de este país, en la radio, para ver lo que ha costado la democracia. Digo, sí, pero si a los jóvenes el sistema democrático no resuelve el empleo, no les resuelve el problema de la vivienda, dirán, bueno, este sistema democrático estará muy bien, pero ¿para qué sirve si no me resuelven los problemas? ¿Para qué están los políticos si no nos resuelven los problemas? Si dicen que venga de fuera. Es que ese es el tema. Y hay que decir, mire ustedes, hagan algo, inténtenlo por lo menos, ¿no? No nos digan todos los días que no tiene nada que hacer, que esta es la única alternativa. Es falso. Cuando vemos los escándalos financieros de Bankia, la estamos pagando. Porque claro, uno tiene muchos exalumnos y tengo muchos colocados en muchos sitios, ¿no? Y hay gente que está ahora inspeccionando Bankia y me ha dicho que es un escándalo las operaciones que ha habido y las operaciones en donde se han forrado los bancos. O sea, se está echando la culpa al ciudadano, como que hemos consumido más de lo debido, que hemos tenido nuestras posibilidades, cuando el escándalo está en los negocios que han hecho los promotores y nosotros. Y la evasión fiscal, el fraude es un escándalo. Y lo hemos tenido que entrar por sitios que quieren meter en la cárcel. Pero bueno, por el secreto bancario, pero bueno, no se puede denunciar a los delincuentes o qué. Y la cantidad de dinero que se va, el otro día lo veía en un programa de La Sexta, lo veía. Se está yendo, los ricos, los patriotas, es tremendo. O sea, con eso financiábamos educación, salud y todo. No había problemas. Es que es un escándalo que está sucediendo. Frente a eso hay que reaccionar. Porque claro, es que los ricos se van de rositas. Y ahí los políticos tienen que dar ejemplo y
tienen que decir, está pasando esto y está la crisis. Cuando no se sabe decir o no se sabe decir quién es responsable de la crisis, la culpa cae sobre ellos. Claro, es decir, ¿ahora quién tiene la culpa? Pues la gente tampoco tiene un análisis económico en la cabeza, ahora que la culpa está en otro sitio, porque los políticos también puedan tener su responsabilidad. Pero ese es el problema más profundo que tenemos. Bueno, tenemos una Europa que no nos gusta, una sociedad que no nos gusta, que vamos hacia atrás. Y voy a citar ya, para acabar, lo decía Fontana, un gran historiador, porque en España tenemos gente muy buena, ¿no? No todos son estos mediocres que vemos. Fontana decía que una vez Ramón Carande, el viejo historiador de Carlos V y sus banqueros, que era un hombre con un sentido de humor tremendo, ¿no? Decía, le pregunta a un periodista, ¿puede usted resumir en 2 palabras la historia de España, ¿no? Lo lógico es que se hubiera enfadado, ¿no? Porque he dicho esto, no puedo decir 2 palabras de España. Pero Carande, que tenía esta ironía, le dijo, demasiados retrocesos. Esa es la historia de España. Y estamos en uno de ellos. No solo económico, sino político, cultural, de valores y de todo. Y de mediocridad. La ignorancia se ha impuesto sobre la sabiduría. La moneda mala está pulsando a la buena, como dice la ley de Gresham de economía. Y frente a eso, la parte buena de la sociedad, como Bioma, tiene que responder y decir queremos otra sociedad distinta, ¿no? Pero bueno, siempre es estimulante saber que tenemos jóvenes como ella, ¿no? Pero bueno, los viejos seguimos luchando, cuidado. Gracias. No, nada, muy brevemente. Me ha dado pena que se marchara mi crítico. He notado, pero no terminamos, me ha llamado formalmente progresista, pero no sé qué es reaccionario y eso. Entonces creo que discurso falsamente reaccionario. Formalmente progresista, pero en la práctica reaccionario. Creo que me han hecho una autocrítica ahí, que me voy a tener que mirar esto. Hacía tiempo que no me hacían una autocrítica. Una crítica. No, por eso es lo de cuando le decían a siempre un aquello de compañero, te van a hacer una autocrítica que te van a dejar mal en esto. Pero bueno, ya que me han autocriticado desde el público, sobre todo porque además ha tratado un tema sumamente interesante que me hubiera gustado debatir, que es que demuestra que algunas responsabilidades tenemos también, que son también ciudadanos o por lo menos institucionales, y yo creo que comienza, y porque quizá uno de mis objetos fóbicos favoritos es el Tribunal Constitucional, que yo creo que da para mucho de sí a la hora de hablar de un déficit democrático que no es europeo, o que puede que tenga un componente europeo, pero que es un déficit exclusivamente nacional, que nadie nos ha impuesto y que hemos elegido nosotros por nosotros mismos. El hecho de que tengamos unos jueces en el Constitucional que no solo tardan 7 años en deliberar sobre el matrimonio homosexual, que no sé si a ellos se les atiende en 7 años cuando van al mercado o cuando van a reparar su coche, pero deberíamos plantearnos que cuando alguien viera a un magistrado del Constitucional no le atendiera hasta pasados 7 años, ¿no? Para que supieran lo que se experimenta la gente que está en una situación de inseguridad jurídica respecto a sus derechos, ¿no? Pero resulta que además cuando hacen una sentencia todavía nos encontramos con votos discrepantes basados en el derecho natural, ¿no? Argumentando un magistrado del Tribunal Constitucional de un país democrático que el derecho natural no prevé la unión de 2 varones, ¿no? O de 2 mujeres. Increíble que esta persona haya llegado a la máxima magistratura en una democracia integrada en la Unión Europea. Quizá ahí, desde luego, en el Parlamento Europeo, señores como el señor Rocco Buttiglione, no fueron nombrados comisarios de Asuntos de Justicia e Interior. O sea que yo creo que tenemos un problema importantísimo con respecto a la unidad de este país territorial con Cataluña, porque algunos magistrados del Constitucional se dedicaron a airear sus preferencias ideológicas en la sentencia del Constitucional, recordándole a los catalanes que no eran una nación, se pusieran como se pusieran. Bueno, ¿quién tiene que recoger los platos rotos de todo esto? En ámbitos europeos, en ámbitos democráticos, la dejación de funciones que ha hecho el Tribunal Constitucional durante todos estos años es manifiesta comparada con los tribunales constitucionales de otros países de la Unión Europea que se han tomado en serio el argumento de decir yo soy el guardián de la democracia y de los derechos ciudadanos, mientras que en nuestro Tribunal Constitucional aquí no se le conoce preocupación democrática ni normativa sobre ninguna cuestión que tenga que ver con la esencia de una democracia, que es la capacidad de decidir. Por eso quiero decir que hay muchos culpables y muchas razones para hablar de crisis, pero yo creo que también tenemos que mirar cuáles son nuestros déficits democráticos
democráticos propios, que son grandes y muy serios y nadie nos ha obligado a ellos, sino que son también resultado de unas herencias que no hemos sabido trabajar y que quizá esta crisis nos dé una excelente oportunidad para tratarlos. Yo creo que esta es una sociedad que por fin se está empezando a movilizar respecto a algunas cosas, pero es una sociedad que ha vivido desmovilizada políticamente y que se ha hecho tan cínica o más que muchos de los políticos a los que he criticado, ¿no? Y esto creo que es muy importante decirlo y tomar conciencia sobre ello. Aquí todo el mundo, o una gran parte, una parte muy importante, se ha apuntado a lo que había, y lo que había funcionaba y era una burbuja y era muy fácil apuntarse. Por lo tanto, creo que en el ámbito europeo podemos defender con honestidad que los 20 años de integración de España en la Unión Europea, desde el año 86 al 2006, que empieza la crisis, al 2008, son los 20 mejores años de la historia de España. En su conjunto no hay ningún otro periodo en la historia de este país donde se haya creado y repartido riqueza de una forma tan cohesionada socialmente. Es donde se ha creado por primera vez un estado del bienestar y donde se han creado derechos de verdad, ¿no? Entonces, evidentemente, hay un fallo institucional sistémico en el diseño de la unión monetaria y en muchísimas cosas, pero creo que cuesta mucho pensar que haya habido 20 años mejores. No sé dónde pondremos el estándar, pero no creo que haya habido 20 años mejores en la historia de España, ¿no? Y si algo precisamente sabemos es que con esos $4.000 de renta per cápita ya se podía hacer sanidad y educación gratuita de calidad. O sea que efectivamente no es un problema de riqueza, es un problema de voluntad política, el cómo se gestiona una sociedad. Pero ese es un debate en el que los ciudadanos libremente también tendrán que decidir qué es lo que quieren y utilizar las herramientas y los instrumentos que quieren. Es cierto, nadie obliga a este país, no hay ninguna directiva ni ninguna normativa de la Unión Europea que determine cuál es el nivel de privatización de los servicios públicos en este momento, o de la sanidad o la educación, ¿no? Esas son decisiones nuestras. Para nuestra desgracia, son decisiones que tomamos y que se toman aquí, y que por lo tanto, por eso decía en mi intervención que construir una democracia europea también empieza por construirla en casa. Y creo que nuestra democracia es la que, comparativamente con la Unión Europea, nuestra democracia es la que está fallando y la que ha fallado en este proceso. No echemos todas las culpas a la Unión Europea. Tenemos una democracia que puede haber cumplido, y una constitución que puede haber cumplido muy bien sus objetivos, pero que hoy está rota por muchísimos ámbitos y no tiene que ver exclusivamente ni con los mercados ni con la Unión Europea. Hay partes importantes de responsabilidad y por lo tanto no podemos pensar que solo arreglando las cosas de fuera arreglaremos las de dentro. Yo creo que la tarea es más bien la inversa, ¿no? Eso es simplemente lo que quería decir. Perdón por el desahogo en el Tribunal Constitucional, pero creo que hay muchos ciudadanos que experimentan que cuando, y es un caso claro, que presentan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ni siquiera se molesta en argumentar por qué no lo ha admitido a trámite, ¿no? Y es un desprecio democrático a un ciudadano que piensa que sus derechos constitucionales han sido violados y se encuentra con una respuesta puramente burocrática, con un simplemente no procede, ¿no? Y esto es un escándalo democrático en un país. Oiga, moléstese usted en argumentar y en hacer brillar su sabiduría democrática, ¿no? Pero por eso digo que me parece quizá un caso paradigmático y me hubiera gustado discutirlo. ¿Ya? Le haré llegar por correo electrónico mis consideraciones. Muy brevemente, porque la verdad es que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que habéis dicho en vuestras intervenciones. Únicamente para el compañero de al fondo, que yo entiendo tu pesimismo, porque yo a veces también me impregno de él, ¿no? La situación está francamente mal y yo creo que es fácil, o no fácil, pero que podemos caer en estos pensamientos que a mí lo que me preocupan no es que sean más o menos realistas, sino que son desmovilizadores, ¿no? Entonces, es difícil, sí, cuesta muchísimo. Hace poco estuvo aquí una compañera de Brasil que llevó a cabo hizo la auditoría ciudadana en Brasil. Han estado 20 años trabajando en eso. Han hecho el informe de auditoría, consiguiendo la participación del Estado. Y Lula no les hizo ni puñetero caso después. Pero los esfuerzos
de la auditoría de Brasil sirvieron para llevar a cabo la auditoría de Ecuador, y ellos sí que consiguieron, es decir, conseguir el no pago de la deuda, ¿no? Y cambiar completamente la política de su país. Entonces, hay que intentarlo por todos los medios. Y la auditoría ciudadana es una herramienta más, que tiene sentido con muchas más herramientas. Y yo creo que lo que sí que nos tenemos que creer es que juntos podemos, ¿no? Y que esto, desde luego, como no hay liderazgo, eso está claro, no hay políticos capaces de llevar esto a algún sitio, tendremos que ser la sociedad civil organizada la que lo lleve a cabo, ¿no? Y la sociedad civil organizada, porque uno solo no podemos, si somos muchos a lo mejor. Y además estamos, por ejemplo, hablando con los compañeros de Grecia, están tremendamente preocupados por el surgimiento de partidos como Nuevo Amanecer, que está ya teniendo un 20% de aceptación en la sociedad, que son totalmente fascistas. Y hablando entre nosotros, ¿no? Entre los compañeros, cuando hicimos el Aura 99 aquí con gente de movimientos sociales de toda Europa, es que tenemos que dar una alternativa a la gente, la gente en sí misma, ¿no? Que somos todo lo mismo, pero para que en ese momento de frustración tú puedas tener una herramienta propositiva de cambio y de acción, que yo entiendo que va a tener que ir en dos sentidos, entre estrategias de supervivencia, y en eso tenemos que aprender muchísimo de América Latina, pero que esas estrategias de supervivencia también vayan al mismo tiempo dirigidas a la acción y a la presión política, desde lo pequeñito pidiendo presupuestos participativos hacia lo grande, cómo se decidir el no pago de la deuda, ya no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Eso quería aportar. Muchas gracias a todos por participar. Quería comentarles que hemos puesto ahí una hoja de inscripción para los que quieran seguir siendo informados sobre estos actos, que se apunten, de manera que en las próximas ediciones, que seguramente a finales de mes de enero o principios de febrero tendremos otra mesa redonda sobre el mismo tema desde otros ángulos, pues que pongan su nombre y su correo electrónico para mantenerlos informados. Y por otro lado, también quería comentarles que, bueno, ya lo ha preconizado aquí nuestro amigo Carlos. El Ateneo está en una situación bastante complicada financieramente porque no ha recibido las subvenciones que solía recibir. Y bueno, el Ateneo ha sido una casa que está abierta a todos los que quieren venir y nunca se cobra nada, ¿no? O casi nunca, más que cuando se alquilan las estos, pero para los socios es un ámbito y un ámbito de intercambio pues casi privilegiado, ¿no? Y se va a organizar el día 27 una cena para los que quieran venir, y los que no quieran venir pueden hacer una aportación a una cuenta corriente para ayudar en este momento a salir del bache. Entonces, simplemente les informo, y los que quieran saber más, pues en la web del Ateneo, seguramente en secretaría y en otros puntos de información le podrán decir cómo ayudar. Muchas gracias a todos.